Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Muy buenos días, comunidad viva. Estamos en esta poderosa serie titulada Reconstruir. Para poder reconstruir hay que primero remover. Y hago la aclaración que el poder del que hablo no está en el nombre de la serie. El poder no está ni siquiera en la enseñanza. El poder está en que Dios es quien miles de años atrás inspiró a hombres a escribir la Biblia. Y uno de los milagros es que Dios encomendó a hombres imperfectos escribir algo perfecto. Así que el poder está en el poder de la palabra de Dios. Así que los invito a que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 9, que es el pasaje sobre el cual se basa esta serie de reconstruir. Mateo 9, versículos 16 y 17. Les he pedido que lo aprendamos de memoria y creo que llegó el momento ya de comenzar a dar evidencias de que ya lo memorizamos. Así que los que ya quieran este reto, vamos a quitar nuestra mirada, cerrar nuestros ojos si quieres y vamos a decirlo. Y los que no hay problema, pueden seguir recurriendo a la palabra de Dios. Muy bien, Mateo 9, versículos 16 y 17 nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén, amén. Y quisiera darles un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos establecido que nos urge reconstruir nuestra vida. Pero para poder reconstruir necesitamos primero remover. Y lo primero que establecimos es que la primera parte de la reconstrucción es el arrepentimiento. Una vida que no se arrepiente de la estructura débil que ha levantado, de las malas decisiones que ha tomado, la verdad, por muy buenas intenciones que tenga de reconstruir su vida, va a tener fracaso tras fracaso. Es necesario tener como fundamento el arrepentimiento. El arrepentimiento es una vida que reconoce su realidad, reconoce sus malos actos, reconoce la enorme necesidad que tiene de un Dios que venga a perdonar, a limpiar y a restaurar. También nosotros aprendimos, pon mucha atención si no lo recuerdas, que nosotros no podemos cambiar, no podemos controlar un evento que sucede en nuestra vida, ya sea un divorcio, una enfermedad, la pérdida de un ser amado. No podemos nosotros controlar esos eventos. Lo que sí podemos controlar es la manera en la que reaccionamos. Y también aprendimos que nuestra forma de reaccionar está muy influenciada por nuestra forma de pensar.
De tal manera que establecimos algo en el cual dijimos, somos lo que pensamos. Y de esta manera es como entonces estamos iniciando, afirmando que nos urge reconstruir. Pero para poder reconstruir es necesario remover. Y ya aprendimos que necesitamos remover los pensamientos tóxicos. Porque si es verdad que somos lo que pensamos, si nuestros pensamientos están tóxicos, entonces nos están intoxicando. Y nos están privando de poder tener la vida abundante que Jesucristo prometió. Así que esto es verdad. Repito, no podemos tú y yo cambiar o controlar un evento en nuestra vida, pero sí podemos controlar la manera en la que reaccionamos. Síganme por favor con este ejemplo que les quiero dar. La manera en la que enfrentamos la vida, sobre todo esas curvas que nos lanza a veces, es muy importante. Porque tal vez nosotros no podemos influenciar al pitcher para decirle qué tipo de pelota nos lance. Tal vez nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar el efecto que lleva la pelota. Tal vez tú te has preparado para ser un buen bateador, pero eso no garantiza que vas a batear con éxito y podemos fallar. Así que nada de esto podemos nosotros controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos después. O nos hundimos en ira, en tristeza, en frustración, en desesperación porque fallamos, o con paz, con calma, con determinación y más maduros nos preparamos para el siguiente lanzamiento. Podemos controlar nuestras reacciones. Podemos controlar cómo reaccionamos. Dios nos dio esa capacidad de elección. Acompáñame a Deuteronomio 30:19. El pastor Jorge lo leyó en el inicio y el primer domingo en la introducción de esta serie lo estudiamos. Deuteronomio 30:19. Dios nos dio esa capacidad de elección y nos dice la santa palabra de nuestro Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice Dios, que os he puesto delante, ¿qué dice? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da esa capacidad de elegir, nos aconseja, escoge bien, pero al final de cuentas la elección es nuestra. Así que la manera en la que nosotros reaccionamos está muy influenciada, pon atención, por nuestra forma de pensar, pero también está muy influenciada por nuestra capacidad de elegir. Y eso es precisamente lo que vamos a enfocarnos en este mensaje, nuestra capacidad de elegir. ¿Me acompañas a hacer una oración? Bendito Dios, después de esta breve introducción en donde tu palabra se ha puesto como fundamento de todo lo que vamos a estudiar, debemos orar, porque nos acercamos a ti, Señor, con nuestras ideas preconcebidas, con las experiencias que cada uno ha tenido, con un sentir, mi Dios, el cual, mi Dios, necesita abrirse a tus verdades. Queremos pedirte en humildad, bendito Dios, tú que eres el que sostienes todo, que eres el que nos has confirmado como tú, mi Dios, el creador de todo lo que existe, tienes un plan. Nos has dado la capacidad de elegir. Tú tienes algo importante que enseñarnos el día de hoy, porque mucho de nuestro problema que venimos arrastrando han sido por las malas decisiones que hemos tomado. Así que prepara espíritu, alma, cuerpo de los presentes. Ayúdanos, mi Dios, a abrirnos a tu palabra, a recibirla con humildad, a quitar todo obstáculo, mi Dios, que nos quiera impedir poder tomar de este alimento, porque estamos urgentemente necesitados de tu palabra. Y que podamos, mi Dios,
no tan solo escucharla, recibirla, sino aquilatarla, sembrarla en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que vivamos obedeciendo a lo que nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y Comunidad Viva dice: amén, amén y amén. Les pido por favor que me toleren por unos breves momentos. Quisiera hablar de dos términos científicos, y quiero hablar de estos dos términos científicos no porque le esté dando a la ciencia más crédito que a la Biblia, no porque la Biblia necesite complementarse con lo que la ciencia dice, no. Quiero hablar de estos términos científicos para establecer cómo la ciencia, el día de hoy, en lugar de negarla, está reconociendo la forma maravillosa como Dios creó todas las cosas. Por eso quiero hablarles de estos dos términos científicos, así que por favor no se me vayan a perder. El primer término es lo que los estudiantes de la neurobiología, de la neurociencia, han establecido como epigenética. Epigenética. Epi significa sobre, genética referente a los genes. La epigenética sobre los genes. La epigenética está descifrando un nuevo lenguaje del genoma humano, estableciendo que nuestros pensamientos pueden marcar nuestro material genético y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras. No sé cuál sea tu caso, pero yo al estudiar esto dije: wow. El siguiente término científico es lo que se le conoce como neuroplasticidad. Neuroplasticidad, la elasticidad de las neuronas. Es la forma en la que el cerebro cambia como resultado de una actividad neurológica. En otras palabras, es la manera en la que hay una renovación y una transformación física en el cerebro. Y hasta hace unos pocos años atrás, la neurobiología y los estudiantes de la ciencia cognitiva creían que un ser humano era lo que había quedado sellado en su código genético y que era inalterable. Eso era lo que creían. Todo ser humano viene con una firma, con un sello que ha quedado impregnado en su DNA o en su ADN, de tal manera que no se puede alterar. Decían, el ser humano es un ser biológico y depende de la materia, del ADN, del DNA. Y este está sobre la personalidad y sobre el carácter de cualquier individuo. Pero se han dado cuenta que no es así. Y al día de hoy se siguen maravillando de sus hallazgos que realmente corroboran las sabias palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho siglos atrás. Es el oído del ser humano que no está sensible a entender estas verdades profundas. Epigenética, vamos a Proverbios 23:7. Neuroplasticidad, vamos a Romanos 12:2. Proverbios 23:7, referente a la epigenética. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Hasta ahí. Porque cual es su pensamiento de hombres y mujeres en su corazón, tal es. Epigenética, somos lo que pensamos. Neuroplasticidad, Romanos 12:2. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice, es un pasaje que nos lo aprendimos de memoria en la serie de Transformados. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Neuroplasticidad, la renovación y la transformación de nuestra mente.
Así que esto es muy importante, porque ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que nuestros pensamientos y nuestras elecciones impactan nuestro cerebro, impactan nuestro cuerpo, impactan nuestra salud mental, impactan nuestro desarrollo espiritual. Y estas elecciones que cada uno de nosotros hemos hecho con libertad, porque esa es nuestra prerrogativa, ese es nuestro derecho, ejercer nuestro libre albedrío, escoger con toda libertad. Pues bien, esas elecciones que hemos hecho no tan solo han afectado fuertemente a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sino que han afectado fuertemente a aquellos con los que nos relacionamos. Y aún más todavía, porque nuestros pensamientos y nuestras elecciones afectan a las generaciones tuyas que vienen. Las generaciones futuras afectan tus pensamientos y tus elecciones que haces el día de hoy. Acompáñame a Éxodo 34. Versículo 7. Éxodo 34, versículo 7 nos dice la palabra de Dios. Es Dios que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que la manera en la que reaccionamos con nuestros pensamientos y eligiendo ante cualquier situación son los factores principales que determinan la vida que queremos tener. Tengo que repetir esto, pon atención. La manera en la que reaccionamos con nuestros pensamientos y con nuestras elecciones ante cualquier situación que enfrentemos son los factores principales que determinan la vida que queremos tener. La vida que queremos tener no depende de la condición social que tengamos. No depende de los recursos materiales, no depende de nuestras limitaciones. Depende de nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Y es por eso que vemos casos en donde hay personas que en su alma y en su cuerpo reúnen todo para poder tener éxito. Tienen salud, tienen inteligencia, y sin embargo, los vemos atados a patrones destructivos. Y de esta misma manera, vemos personas que no tienen recursos, no tienen talentos, tienen limitaciones, atados a una silla de ruedas y sin embargo, están teniendo éxito. ¿Por qué? Porque son nuestros pensamientos y nuestras elecciones los factores principales que determinan la vida que queremos tener. Por lo tanto, mientras no podemos hacer nada por cambiar los patrones de pensamiento negativos y las malas decisiones de nuestros antepasados, no estamos destinados a vivir atados a ellos. Y en su lugar podemos hacer libres elecciones para superar dichos patrones y hacer nuevas elecciones. Lo tengo que repetir, discúlpenme. Mientras no podemos hacer nada por cambiar los patrones de pensamiento negativos y las malas decisiones que tomaron nuestros antepasados, no estamos destinados a vivir atados a ellos. Y en su lugar podemos nosotros ejercer una libre elección para superar dichos patrones, haciendo nuevas elecciones. Dios dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Es nuestra capacidad de elegir, de escoger. Y Dios nos dice en lo que acabamos de leer, Éxodo 34:7, que Él no va a tolerar el pecado.
y que Él visita la iniquidad, la actitud pecaminosa de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que nos dice es entonces que tus pensamientos, tus elecciones, tu comportamiento ata no nada más tu vida, sino las generaciones que vienen delante de ti. Y esto parece algo serio y decimos, oye, pues entonces vivimos nosotros atados a esta situación que ni siquiera nosotros decidimos, pero Dios no es así. Dios siempre nos da una salida. Y ahora te pido que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 y 20. Mira lo que nos dice Dios aquí en Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, ¿qué dice? Vivirá. El alma que pecare, esa, ¿qué dice? Morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo que nos está diciendo esto, por favor, es que mientras Dios dice que algo sucede porque Él lo decidió así, que una mala decisión, un mal comportamiento, un mal pensamiento puede atarte a ti, esclavizarte a ti y esclavizar a tu tercera y a tu cuarta generación, la realidad es que cada ser humano es responsable de sus elecciones. Así que déjenme poner este ejemplo. Si una mujer está sufriendo de depresión y en un determinado momento en su reflexión, con tristeza, con angustia, dice, ay, es que me deprimo, pero es porque cuando veo a mi madre me doy cuenta que ella se deprimía también. Pero ahora no tan solo me doy cuenta de esto, sino que ahora veo a mi hija y me doy cuenta que mi hija también sufre de depresiones. Ahí está. Ahí está lo que nos ata, tercera y cuarta generación. Pero la nieta, en un momento de reflexión profunda, entiende y comprende: mi abuela se deprimía, mi madre se deprimía, pero yo elijo hoy salirme de este patrón de conducta. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Así que por favor, esto que les voy a decir es muy importante. Abre tus oídos del espíritu y de tu alma. Los pecados de nuestros antepasados crean una predisposición a la que estamos estrechamente ligados, pero no es lo que finalmente determina nuestro destino. Lo tengo que repetir, ¿verdad? Los pecados de nuestros antepasados crean una predisposición a la que estamos estrechamente ligados, pero no es lo que finalmente determina nuestro destino. No lo es. Y a veces el problema es que tú puedes estar en una situación en la que inclusive tú no comprendes por qué actúas con cierta predisposición. Puede ser situaciones en las cuales tú, al analizar tu vida, tu familia, digas: yo nunca voy a caer en el pecado de mi padre que fue alcohólico, y sin embargo en este momento te encuentras batallando porque estás siendo tentado. Y te enojas y dices: ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una predisposición. Pero lo que Dios nos dice es que no es lo que finalmente determina nuestro destino. El adulterio, el alcoholismo, la falta de carácter, la ira, la flojera, los podemos ver como fantasmas que nos persiguen y que finalmente podemos estar predispuestos a caer en los mismos pensamientos y en las mismas malas decisiones de nuestros antepasados. Pero hay esperanza. Dios nos da a elegir y nos dice el día de hoy: elige bien. Elige bien. Hay una poesía muy hermosa que les quiero compartir, de un profesor de primer grado que recibe a una de sus alumnas
Y la experiencia que tiene con esta alumna la proyecta ahora en su propia vida, en su experiencia con Dios. Y la poesía dice de la siguiente manera: ella, pequeña, tierna y frágil, a mi escritorio se acercó y con voz quebrada dijo: querido profesor, he terminado la lección. ¿Tendrá para mí una hoja nueva y limpia? Esta, manchada y arrugada, terminó. Tomé su hoja con la lección arruinada, saqué una nueva limpia y blanca y con voz delicada dije: ¿crees? Ella dijo: sí. Aquí está mi niña, hazlo mejor esta vez. El día terminó y en humildad a su trono me acerqué. Y con voz quebrada dije: Señor, el día terminó y no lo hice nada bien. ¿Habrá una nueva oportunidad para mí también? El Señor tomó mi día, manchado y arruinado por la forma en la que actué, y con voz tierna y delicada me dijo: ¿crees? Dije: sí. Te entrego un nuevo día limpio y listo para comenzar. Hijo mío, hazlo mejor esta vez. Ese es nuestro Dios. No se espanta de las malas decisiones que tomamos, que nos pueden atar a nosotros y a nuestras generaciones, pero es movido a compasión cuando nos acercamos a Él y nos da esa capacidad de elegir una vez más y de elegir bien. No somos responsables de lo que el bisabuelo, el abuelo o tu padre hicieron, pero sí somos responsables de estar conscientes de la predisposición que hay en nuestra familia y elegir salir de ella si es destructiva. No podemos nosotros ser responsables de decisiones que se tomaron en el pasado, pero sí es nuestra responsabilidad estar conscientes de esa predisposición. Y si esa predisposición que hay en tu familia te lleva a la vida, manténla, no la quites. Si hay patrones de conducta que vienen en donde hay disciplina, orden, esfuerzo, trabajo, amor, perdón, manténlos, porque esa predisposición te lleva a amar, trabajar, perdonar. Pero si tú sabes que hay una predisposición a cosas que destruyen, no tan solo es tu responsabilidad estar consciente de esa predisposición, es tu responsabilidad decidir salir de ella. Y aquí hay una enseñanza clave. Pon atención, por favor. Estemos conscientes o no, tú y yo hemos construido nuestra vida utilizando los materiales, ladrillos, mezcla, maderas, tornillos, clavos, varillas que utilizaron nuestros antepasados. Simplemente los hemos reciclado. ¿Valdrá la pena repetir esto una vez más? Tú y yo, estemos conscientes o no, hemos terminado construyendo nuestra vida utilizando los materiales, ladrillos, mezcla, maderas, clavos, tornillos, varillas que nuestros antepasados usaron y simplemente hemos terminado reciclándolos. Y por eso es que nos preguntamos y decimos: ¿por qué soy tan pesimista? ¿O por qué soy tan débil? ¿O por qué soy tan iracundo? ¿O por qué soy tan necio? Es por eso que nos preguntamos: ¿por qué me llama la atención el estar hablando mal de mi prójimo? ¿Por qué es que como? ¿Por qué es que terminé como un alcohólico o como un mujeriego cuando yo mismo detestaba estas actividades? ¿Por qué? Y aunque, hablando metafóricamente, la construcción de nuestra vida se vea como un edificio nuevo y contemporáneo, en realidad está fundamentado en una vieja y antigua y deteriorada construcción que en algunos casos tiene siglos y simplemente ha pasado de generación en generación. Ahora permítanme pasar a lo práctico de esta enseñanza. Vamos a dejar por unos momentos la metáfora de la construcción. Veamos cómo la neurociencia está descubriendo que nuestro cerebro
se puede ir desestabilizando y perdiendo capacidades por el estrés que experimenta. Y como ya lo estudiamos, el estrés es un mecanismo de defensa que nuestro sistema ejerce, porque es la manera en la que nuestro cerebro se protege y nos está diciendo, alertándonos, cambia de prioridades. El estrés es ese llamado de atención que nos dice: estás trabajando demasiado o no estás trabajando nada, estás guardando mucho resentimiento en tu corazón o estás siendo muy dócil. Cualquiera de las cosas que sea, viene el estrés, nos alerta. Pero lo que la neurociencia está entendiendo es que si no hacemos absolutamente nada ante esos llamados de atención y insistimos, obstinados en seguir viviendo en ese patrón de conducta, cada vez vamos a ir deteriorando nuestro cerebro, porque va a quedar esclavizado, va a quedar encadenado al problema que enfrentamos. Pero en contraparte, también han descubierto que cuando la persona comienza a elegir cambiar sus pensamientos, cambiar sus decisiones, entonces comienza a haber una gran mejoría cuando, en lugar de concentrarse en el problema, se concentran en cómo superar el problema. Y parece muy sencillo, y a lo mejor tú ya lo dedujiste en el pasado y dijiste: pues sí es cierto. O sea, cuando estoy yo pensando en pagar los impuestos, estoy estresado. Pero cuando estoy tranquilo, ¿verdad? Y en lugar de pensar en eso, me pongo a pensar en cómo resolver el problema, pues se va el estrés. Sí, parece sencillo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que vivirlo es muy difícil. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Hay alguien aquí que quiera bajar de peso? ¿Lo puede indicar levantando la mano? Yo levanto la mano con ustedes. Queremos bajar de peso, ¿verdad? Sí. Ahora respóndeme, por favor. ¿En qué pasas la mayor parte del tiempo pensando? ¿En lo difícil que es la dieta y el ejercicio? ¿O en la gran satisfacción de estar con el peso y la salud correcta? ¿Dónde pasamos mayor parte del tiempo pensando? En lo difícil que es. En decir: no, es que esta dieta no puedo. O te propusiste hacer ejercicio y híjole, yo pensé que iba a poder, pero me estoy muriendo. Y nos concentramos en lo difícil que es. Y al concentrarnos en lo difícil que es, caemos en un círculo vicioso en donde los científicos están dando cuenta que el cerebro comienza a desestabilizarse y comienza a perder capacidades. La memoria empieza a afectar el cuerpo, el sistema digestivo, los riñones. Por generaciones estamos predispuestos a la obesidad, de tal manera que nuestra predisposición va a ser favorecer seguir obstinados en mantener en pie una construcción que ya es una antigüedad. ¿Me entendieron? Por generaciones estamos predispuestos a la obesidad, y esta predisposición es lo que favorece que tú prefieras darle la cucharada al pastel de queso en lugar de decir no. Nos obstinamos en querer seguir teniendo una construcción que, repito, ya es una antigüedad. Así que somos responsables de nuestra capacidad de elegir. Pero quisiera de su atención en lo siguiente, por favor. Les estoy diciendo que somos responsables de nuestra capacidad de elegir. Dios nos dio ese derecho. Pero en esto no está el poder. En esto que acabamos de entender, de aprender, no está el poder. ¿Por qué? Porque alguien puede decir: muy bien, entonces yo me voy a proponer cambiar. Yo voy a poner nuevas elecciones en mi vida. Por lo tanto, desde mañana comienzo una nueva vida. Nuevas elecciones. Por generaciones mi familia ha estado atada a estos patrones destructivos. Yo soy el que dice: basta, me salgo de ellos. Ahí no está el poder. Y muchos se quedan atrapados en esta idea que enseña la psicología humana, en la cual dice: pues tú échale ganas y vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque de pronto nos damos cuenta
que por mucho esfuerzo que hagamos, volvemos a caer a nuestra predisposición que teníamos por nuestros antepasados. ¿Dónde está el verdadero poder? El verdadero poder, pon atención, está en llevar nuestra capacidad de elegir a la cruz de Cristo. Y no quiero extraviarlos. Yo sé que muchos de ustedes me entienden, pero hay quienes no. Hay quienes pueden decir, ok, está interesante, está hablando de ciencia, términos científicos, ok, pongo atención, pero ¿qué? ¿Llevarla a la cruz de Cristo? ¿Sabes qué? Mejor me voy a seguir leyendo mis libros de ciencia. Hay quienes de veras no lo pueden comprender. Yo le doy gracias a Dios que la mayoría de ustedes lo entienden. El verdadero poder no está en nuestra capacidad de elegir, que Dios nos la dio. El verdadero poder está en que llevemos nuestra capacidad de elegir a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque acompáñame a lo que nos dice Colosenses capítulo 2 versículo 14. Ahí es en donde está el verdadero poder. Colosenses 2:14 nos dice la palabra de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice? Clavándola en la cruz. Regresando a la analogía de la construcción, les pido perdón, voy a explicar este pasaje de la siguiente manera. Lo voy a leer una vez más y después, utilizando la analogía de la construcción, lo voy a explicar. Colosenses 2:14, Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, Jesucristo tomó los viejos planos de la deteriorada construcción de nuestra vida, planos que señalaban todas las imperfecciones que han habido, todo el pecado que se ha querido esconder en toda la estructura y en los cuartos, y tomó esos planos viejos, deteriorados, inservibles, y que era lo que nos acusaban delante de Dios, y los clavó en una nueva construcción que se llama la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Otra manera de ver lo que ya estudiamos es que la primera pieza de la nueva construcción en tu vida y en la mía debe de ser la cruz de Cristo. En otras palabras, la cruz de Cristo representa el momento y el lugar en donde nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y entonces algo maravilloso sucedió. Acompáñame a Primera de Juan 1:9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. La cruz es el lugar que representa el momento en donde nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, y esto es lo que sucedió. ¿Me ayudas a leerlo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto debería de ser algo que lo deberíamos de anotar y llevar a cualquier parte que vayamos. En el carro, en nuestra cartera, en nuestro escritorio, en nuestro hogar, en nuestra cama. Debemos de tener esto. ¿Por qué? Porque vamos a cometer errores. Nuestras elecciones, nuestra capacidad de elegir no es todavía la correcta y tomamos malas decisiones. Pero si nosotros recordamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mi pecado. Y no tan solo perdonarme, sino limpiarme de toda maldad. Y es entonces cuando nosotros nos levantamos con una visión nueva y nos damos cuenta de que la reconstrucción que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía ha comenzado. Por eso es que la cruz del Calvario es el primer elemento en tu construcción, el arrepentimiento. Así que podemos seguir, pon atención, obstinados. Tú puedes seguir obstinado, obstinada en elegir mantener una reliquia de construcción que es tu vida.
y simplemente has terminado adornándola para que se vea bonita. Tú puedes seguir eligiendo eso. Y repito, con obstinación, porque yo en esto veo necedad, como lo vamos a estudiar en unas lecciones futuras. Podemos seguir obstinados en tener una reliquia de construcción y simplemente terminar adornándola. O podemos permitir que Dios venga, derribe todo lo que se ha construido equivocadamente y construya algo nuevo, teniendo como cimiento la cruz de Cristo. Así que, si ustedes están de acuerdo conmigo, nos urge reconstruir. Pero para poder reconstruir, ¿qué es primero necesario? Remover. Debemos de remover la vieja construcción que por generaciones, simplemente en tu caso, en tu familia, en tu vida, ha cambiado de ocupantes. Debemos de remover esa vieja construcción, repito, que simplemente por generaciones ha cambiado de ocupantes. Y ya estudiamos el domingo pasado que es necesario remover los pensamientos tóxicos que nos intoxican, sí, pero ahora debemos de reconocer que nuestra capacidad de elegir que Dios nos dio, la hemos usado para aferrarnos a mantener decisiones que ni siquiera nosotros tomamos, sino que alguien en nuestro pasado las tomó y que fueron tan determinantes que se han ido pasando de generación en generación hasta que hemos caído atrapados en ellas. Así que tenemos que reconocer que esa capacidad de elegir la hemos utilizado mal si hemos pretendido seguir manteniendo de pie un edificio y decisiones que no tomamos nosotros, que tomaron nuestros antepasados. Y debemos renovar. Acompáñame a Santiago 1:21. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Permítanme explicarlo de la siguiente manera. Por lo cual, removiendo toda la vieja estructura inservible de inmundicia y de abundancia de malicia que te has mantenido obstinado en seguir manteniendo de pie, en su lugar recibe con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí están los nuevos planos de la nueva construcción que Dios quiere hacer en tu vida. La Biblia son los nuevos planos en donde están los diseños sobre los cuales Dios quiere reconstruir tu vida y la mía y la de todo aquel que se acerque. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos enseñado tantas veces, lo tengo que repetir. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente arrepintiéndonos, decir basta ya, ¿para qué sigo obstinado en esta vida que me ha traído tanto dolor y aflicción? Es consecuencia de todas las malas decisiones que se han acumulado en mi pasado, pero no le voy a echar la culpa a mi abuelito, a mi papá. Yo soy el culpable porque al final de cuentas yo soy el que decidió tomar esa copa. Entonces llega el momento en el que tenemos que decir basta, me arrepiento. Sin arrepentimiento no puede pasar absolutamente nada. Sin arrepentimiento lo único que va a suceder es que vas a traer ahí unos cuantos remiendos y vas a tratar de adornar tu construcción para que se vea más o menos ahí, y te vas a presentar, ¿verdad? Si tú no eres casado o eres divorciado, ante una muchacha, y le vas a presentar tu mejor sonrisa y todo, ¿verdad? Tu mejor frente, y ya cuando finalmente se casan es cuando sale a la luz la verdadera construcción que hay en tu vida, y es cuando vuelve a haber problemas y una vez más te ves terminado, solo, divorciado. El arrepentimiento es decir basta ya, basta ya, basta ya, perdóname, Señor. Y cuando alguien se arrepiente como lo hemos hecho tú y yo, ya Dios cumple lo que promete, perdona nuestro pecado y nos limpia y nos lava de toda maldad.
Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que lo hagas, porque créeme, tú solo o con algunos remiendos no lo vas a poder hacer. Después de arrepentirnos y de pedir perdón, necesitamos remover los pensamientos tóxicos, y necesitamos también darnos cuenta que nuestra capacidad de elegir la tenemos que encauzar hacia los planos que Dios nos dejó. Y después de la demolición, después de que Dios viene y comienza a derribar la vieja estructura, la vieja construcción en donde hemos vivido por generaciones, Dios va a comenzar a construir algo nuevo. Y ya para terminar, acompáñame a 2 de Corintios. Otra palabra de poder. Otra palabra que Dios quiere que te la lleves en tu corazón y en tu mente. Nosotros somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos y nuestras acciones es lo que ha marcado la vida que tenemos. Pero Dios tiene planes diferentes. 2 de Corintios 5:17, ¿me ayudas a leerla? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que Dios quiere hacer, pero no lo puede hacer si tú sigues obstinado en querer seguir manteniendo esa estructura vieja y deteriorada sobre la cual has construido tu vida. Y aquí hay algo que quiero ya para terminar explicarles. Porque la ciencia está corroborando lo que Dios nos dice en su palabra, pero todavía no llegan a comprender la profundidad. ¿Por qué? Porque ellos todavía no consideran la importancia de la cruz de Cristo, la importancia de Cristo. Y dudo mucho que lo lleguen a reconocer, porque su mente, con toda su inteligencia, ¿verdad?, no pueden llegar a comprender estas verdades. De modo que si alguno está en Cristo, el poder está en Dios, el poder está en Cristo. El poder no está en la psicología o en la neurociencia, el poder está en Cristo. Y si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No más tienes por qué vivir con los fantasmas que te acompañan de tus antepasados o de las decisiones que tomaron tus antepasados. No más tienes que vivir atemorizado, lleno de culpabilidad, porque una vez más volviste a equivocarte. No tienes por qué vivir con esa ansiedad que nos depara el que, ay, ¿qué va a suceder? Y a lo mejor ya pequé, y a lo mejor ahora ya no me voy a ganar el reino de Dios. No, ahora nos dice, toda esa vieja construcción está siendo removida y se está estableciendo una nueva construcción en donde todas las cosas Dios promete van a ser nuevas. Vas a tener un espíritu renovado, una alma renovada, un cuerpo renovado. Y créeme que eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Pero para hacerlo necesitamos primeramente remover. Bendito Dios. Nos acercamos en este momento en el que tu palabra ha sido expuesta. Lo más importante es lo que viene a continuación. La respuesta de los que la han escuchado. No podemos nosotros controlar o cambiar los eventos en nuestra vida, pero sí podemos controlar la manera en la que reaccionamos. Y en este momento, Señor, yo sé que nos das la capacidad a todos los presentes de darnos cuenta del lugar en el que estamos, de reconocer nuestra vida, de presentarte nuestra capacidad de elegir, de llevarla a la cruz, y que escuches de nuestra boca la palabra perdón. Perdónanos, Señor. Nos presentamos con un día más en donde lo hemos manchado, hemos tomado malas decisiones, nuestras palabras han lastimado,
Nuestros pensamientos nos han intoxicado. Nuestras elecciones, mi Dios, han causado problemas a nosotros y a nuestros familiares. Aquí está nuestra vida, Señor. Permítenos, mi Dios, escuchar tu voz que nos dice: hijo mío, si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. No traigas en estos momentos la carga de la culpabilidad. Si confesaste tu pecado, ya te lo ha perdonado Dios. Y ahora podemos levantarnos y ver hacia adelante una vida nueva. Imagínala, por favor. Imagina lo que sería tu vida cuando comiences a ver el nuevo cimiento que Jesucristo está echando en tu vida. Los nuevos barrotes y muros que va a comenzar a levantar. Los nuevos materiales con los que va a adornar y recubrir tu nuevo hogar. Imagina lo que es para tu matrimonio. Imagina lo que es para tus hijos. Está a nuestro alcance. La capacidad de elegir es nuestra. Dios dice una vez más: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge tú. Pero Dios dice: yo te aconsejo, escoge bien esta vez. Escoge la vida. Escoge a Jesucristo. Gracias, Señor.